Un hombre con una brutal y devastadora zurda, un promedio de knockout del 86%. Peleó como profesional más del doble de veces que Floyd Mayweather y a los 102 rivales que les ganó, 86 perdieron por la vía del knockout. Y solamente un hombre logró noquearlo, y eso que fue un knockout técnico. Y aparte, quien logró esta tremenda hazaña fue una leyenda del boxeo mexicano, ni más ni menos que el Púas Olivares. Mis amigos, del peleador que hablaremos el día de hoy, yo estoy seguro que muchos de ustedes, si no es que todos, saben perfectamente quién es, ya que es de esos guerreros aztecas que gustan demasiado al respetable público, porque derrochaba coraje, valentía y determinación en cada una de sus batallas, y no se le rajaba a ningún pelado. Usaba las dos guardias a placer. A pesar de que era zurdo, su entrenador lo enseñó a boxear de guardia derecha y cambiaba de guardia en las peleas para destantear a sus oponentes. Tenía excelentes movimientos de cintura y cadera y no era fácil que le entraran los trancazos. Y si caía a la lona, eso no significaba nada, no significaba que fuera a perder. Hoy, la historia de uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos, José Luis, el zurdo Ramírez. José Luis Ramírez nació el 3 de diciembre de 1958, oriundo de Sonora. Debutó como profesional en 1973. De joven comenzó a mostrar su talento, así que pronto se convirtió en campeón nacional. En un principio compartía gimnasio con Julio César Chávez, y Chávez, la leyenda mexicana, no tenía muy buenos recuerdos de esos tiempos. Al parecer, por mucho tiempo el César le guardó odio al zurdo, pues en ese entonces Julio César Chávez apenas estaba iniciando en el mundo del boxeo y el zurdo Ramírez ya tenía su historia, pues ya era campeón nacional. Y esto fue lo que dijo el César en una entrevista. Yo apenas estaba iniciando y José Luis Ramírez sabía mucho más que yo y me golpeaba muy duro cuando entrenábamos. No me tenía nada de misericordia, así que pasó el tiempo y Chávez aguantó todos los puños y todas las groserías que José Luis Ramírez le propinaba en los entrenamientos. Pero llegó el momento en el que Chávez empezó a repuntar y un día, en pleno entrenamiento, Julio César Chávez se le fue encima al zurdo Ramírez, de modo que ya lo iba a empezar a dar una buena madriza. Pero en ese momento el entrenador Félix gritó ¡tiempo!, dando por terminado el entrenamiento de sparring en ese momento. Y eso no le gustó para nada a Julio César Chávez, pues había llegado el glorioso momento del desquite. Esta situación provocó que el César se alejara de Félix, en aquel entonces su entrenador. El zurdo Ramírez encontró su primera derrota en 1975 a manos de Sergio Enríquez. Esto sería un obstáculo para que Ramírez siguiera avanzando. El zurdo Ramírez había debutado con 15 años de edad y en el ranking del boxeo subió muy lentamente. En 1978, el joven Ramírez perdió por nocaut técnico, por primera y única vez en su carrera, frente al legendario y 3 veces campeón mundial, el inconmensurable y único Rubén El Púas Olivares. Desafortunadamente en YouTube no existe la pelea entre el zurdo Ramírez y el Púas Olivares. Si alguien la tiene, por favor compártela o escriba aquí en la cajita de comentarios en dónde la podemos conseguir. El 28 de abril de 1978, el zurdo Ramírez se enfrentó al inmenso Rubén Olivares, ya veterano, con 31 años, que estaba en la recta final de su ilustre carrera. De vez en cuando, el popular Olivares hacía pausas a sus peleas en Estados Unidos para pelear en alguna plaza del interior de México y cobrar un buen billete. Así viajó a Ciudad Obregón, Sonora, para pelear con el joven Ramírez. Como se esperaba, el Púas Olivares liquidó a Ramírez, noqueándolo en el segundo round. Desgraciadamente, mis amigos, como les dije, no hay videos de esa pelea en YouTube como para revisar la actuación de Ramírez o saber exactamente en qué condiciones se dio esa derrota. Después de su paso a los pesos ligeros, el joven, que apenas medía 1.70 de estatura, de 21 años, acumulaba ya un récord de 67 peleas, 2 de ellas perdidas. Así que se encontró con otra leyenda del ring, el eterno campeón nicaragüense Alexis Argüello, el peleador favorito de Salvador Sánchez, ni más ni menos. El flaco explosivo se enfrentaría contra el mexicano. El zurdo Ramírez derribó heroicamente a Alexis Argüello por primera vez en su carrera en el round número 6, pero después de una decisión dividida a 10 rounds en Miami, el mexicano perdería esa pelea en contra de Alexis Argüello. Arguello's first round of the fight, and you can see where the sentiments of the crowd lie.
the left hand, right on the chin. I think the right hand to the head set him up. Yes. And bothered him, and then the left hook to the jaw. Después de perder contra Alexis Arguello, se enfrentó contra Ray Mancini por el cinturón de peso ligero de América del Norte y perdió por decisión en el asalto número 12 en Ohio. Para ese entonces, Ramírez y Julio César Chávez eran compañeros de gimnasio aún. Ramírez ganaría sus siguientes 10 peleas hasta el 1 de mayo de 1983. Ese día se le concedió la oportunidad que busca todo campeón del ring, la oportunidad de convertirse en campeón mundial de peso ligero por primera vez, peleando contra un puertorriqueño, Edwin El Chapo Rosario, en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan de Puerto Rico, por el campeonato de la CMB. Esa pelea el zurdo Ramírez la perdió por una cerrada decisión por 12 asaltos, pero llegaría el desquite, la revancha. En 1984, nuevamente el Chapo Rosario y el zurdo Ramírez se enfrentarían también en San Juan de Puerto Rico, y nuevamente una batalla entre puertorriqueños y mexicanos. Ese glorioso 3 de noviembre de 1984, la pelea comenzaría toda a favor del Chapo Rosario, acorralando en la esquina al zurdo Ramírez. Producto de ese infernal ataque, el zurdo Ramírez se desplomó en la lona, pero se levantó heroicamente para seguir peleando. Ramírez no se daría por vencido tan fácilmente, usó el estilo mexicano y dejó su defensa descubierta, y el Chapo Rosario de un derechazo lo mandó al suelo nuevamente. Pero como el estilo mexicano tiene impregnado el no rendirse y luchar hasta la muerte, el zurdo Ramírez se volvió a levantar y tras una serie de potentes combinaciones de golpes de las cuales Rosario nunca pudo defenderse, en el tercer round, cuando todo estaba en favor de Rosario, empezaron a cambiar las cosas. El Chapo Rosario se encontraba acorralado en una esquina y Ramírez, atacando sin piedad alguna, alcanzó a pasar a Ramírez por debajo del Chapo y nuevamente iba a seguir golpeando a Rosario. El puertorriqueño no tenía cómo defenderse hasta que el referee debió de parar la pelea en el cuarto round, después de que Ramírez le hubiera lanzado 22 golpes consecutivos, y de esta manera el hombre que había caído 2 veces y que parecía perder por demolición, se levantó y como un ave fénix resurgió de sus cenizas para aniquilar al puertorriqueño, convirtiéndose en campeón mundial de peso ligero por primera vez en su vida, y quedando registrado en los anales de la historia como una derrota para el Chapo Rosario por nocaut técnico. El encuentro fue nombrado la pelea del año por la revista The Ring, todo esto en 1984. ¿Y cuál fue el triunfo más grande para el zurdo Ramírez? Muchos dirán que la batalla contra Alexis Arguello fue un gran triunfo moral, pero pues estamos hablando de triunfos reales. Porque si la batalla contra Alexis Arguello se lo hubieran dado a Ramírez, estaríamos hablando de que sería un salón de la fama. Ahora, el triunfo más grande para Ramírez desde mi humilde punto de vista fue el de la primera pelea contra Pernell Whitaker. De hecho, mi hermano sacó un short de ese pleito y te lo voy a dejar a continuación, pero antes voy a explicar un par de cosas. El combate se celebró en Francia el 12 de marzo de 1988, sin embargo es la pelea más controversial en la carrera de Ramírez. El mexicano se llevó un triunfo por decisión dividida en una pelea en la que Whitaker parecía el triunfador. La revista The Ring calificaría ese veredicto como el peor veredicto de la década. Whitaker empezó muy sólido y dominando en el combate, pero fiel a su estilo. Ramírez cerró fuerte la pelea y logró ganar varios rounds en la segunda mitad del combate. Sin embargo, a pesar de que era una pelea apretada por momentos, Whitaker parecía un ganador claro. Y la controversia se dio, sobre todo porque Ramírez ya tenía un contrato firmado para pelear contra Julio César Chávez. Ambos peleadores eran dos mexicanos estelares y enfrentarlos en una unificación significaba morbo y atractivo para los aficionados y mucho dinero para los corruptos. Ramírez era el campeón mundial ligero del CMB y Chávez era el monarca de la AMB.
Cuando le dieron la victoria a Ramírez sobre Whittaker, muchos especuló que el CMB y el promotor Don King, ese de los pelos parados, habían manipulado el veredicto de la pelea para que Ramírez le ganara a Whittaker y poder enfrentarlo contra Chávez y sacar más dinero. Al final, Ramírez le ganó a Whittaker, pero lo que pudo ser un triunfo legendario se convirtió en una densa sombra para Ramírez. La pelea de unificación con Chávez se dio y Ramírez la perdió por decisión técnica tras un cabezazo, entre comillas, accidental. Después de la controversia, la revancha entre Pernell Whittaker y José Luis Ramírez llegaría cuando Chávez subió a superligero y dejó vacantes sus títulos. Para el desquite, Whittaker era el monarca ligero de la FIB y también estaba en juego el cinturón ligero del CMB que Chávez había dejado vacante. La revancha contra Whittaker se dio el 20 de agosto de 1989 y esta vez no hubo ninguna controversia. Whittaker, con su estilo laberíntico, se llevó una holgada victoria por decisión unánime para cobrar su venganza. Con ello disipó cualquier duda que pudiera haber quedado tras la polémica de la primer pelea, y a continuación el short que hizo mi hermano de Pernell Whittaker contra José Luis Ramírez 1. José Luis Zurdo Ramírez, a sus 29 años, con más de 100 peleas profesionales, exponía su título de peso ligero por el CMB en Francia, contra uno de los mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos, el joven superastro Pernell Whittaker, de 24 años. La velocidad de Pernell y su defensa eran espectaculares. El zurdo no encontraba cómo conectar al boxeador olímpico. Pernell dominó incluso los primeros rounds boxeando y eludiendo al campeón mexicano, quien iba siempre hacia adelante. Fue una pelea de alto nivel cuyo resultado fue de los más controversiales de todos los tiempos. En los últimos rounds, Pernell se abrazaba de donde podía al zurdo para evitar que lo conectaran sus poderosos golpes. Pernell Whittaker pensaba llevarse la victoria por puntos e incluso, ansioso, volteaba a ver el reloj, pero al final la victoria se la llevó José Luis Zurdo Ramírez por decisión dividida. Ramírez podría estar entre el lugar 15 y 20 de los mejores peleadores mexicanos de la historia, independientemente del orden en que los queramos poner. Es indudable que los primeros serían Julio César Chávez, Salvador Sánchez, El Finito López, Raúl El Púas Olivares, Arismendi, Morales, Márquez, Barrera, Canto, Saldívar, Macías, La Chiquita, Nápoles y el maestro Guadalupe Pintor. Es en los últimos 3 o 4 nombres de estos donde el nombre de José Luis Ramírez empieza a cobrar sentido, ahí peleando con los Pintor, El Maromero, Pipino, Román, Montiel y Arce. Las peleas del zurdo Ramírez contra miembros del Salón de la Fama fueron 9, contra Pernell Whittaker, donde perdió por decisión unánime, contra Julio César Chávez, donde perdió por decisión técnica, contra Pernell Whittaker, donde ganó por decisión dividida, contra Héctor Camacho, donde perdió por decisión unánime, contra Edwin Rosario, donde ganó por nocaut técnico, contra Edwin Rosario, donde perdió por decisión unánime, contra Ray Mancini, donde perdió por decisión unánime, contra Alexis Argüellos, donde perdió por decisión dividida, y contra el Púas Olivares, donde perdió por nocaut técnico. Pero por supuesto que esto es solamente mi humilde opinión. Yo quiero leer tus comentarios, yo quiero saber tu opinión. ¿En qué lugar pondrías tú al zurdo Ramírez? ¿En qué lugar lo pondrías entre todos estos boxeadores mexicanos que te he nombrado? ¿En el primer lugar, en el segundo, en los últimos 10, en el 15 o ni siquiera lo pondrías en la lista de las grandes superestrellas que ha tenido el box de mi país? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y mis amigos, pues hemos llegado al final de este video programa. Espero que les haya gustado. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu canal, gracias por prestarme tu espacio. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Diosito Santo y Chulo pues no somos nada. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.